Buenos días, mi nombre es Joel Ernesto Calandrell Esquivel. Voy a seguir la segunda parte del tema que me tocó investigar, la prisión preventiva oficiosa y su inconstitucionalidad. En esa misma temática, en el anterior video, me quedé en donde vienen las normas que rigen a las medidas cautelares. Para basarme en la bibliografía que incluí en la investigación, puse la legislación penal, lo que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vienen categorizadas o vienen incluidas las 15 tipos de medidas cautelares, entre ellos la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que hace a continuación este artículo muy importante? Que es, más que nada, es una breve introductoria para poder de ahí aceptar el debate de medidas cautelares. Que si bien así, el debate de medidas cautelares es cuando se da la vinculación a proceso de parte del Ministerio Público y es donde se le da una resolución para la aplicación de esto. ¿A qué me refiero con este artículo que sea de mucha importancia? Es que todos los abogados debemos de saber que esta medida cautelar que viene incluida aquí en esta legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales es donde viene contenida. ¿Por qué sigo mencionando que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa? Más que nada porque viene de manera en que los derechos de la víctima, tanto de la víctima como del imputado, pero aquí para hacer mención los del imputado, es de su presunción de inocencia, lo cual recae en que se les sean viciados. En esta normativa del artículo 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un breve procedimiento para la aplicación de este. Y como yo decía, que es de manera automática en algunos delitos que son catalogados como delitos graves. Pero vamos a ser sinceros, algunos delitos que son de manera expresa o de manera express se pueden llegar a la reparación de un daño sin la necesidad de aplicar la prisión a una persona y tenerla en cautiverio o en la cárcel sin todavía no recibir alguna condena de parte del juez. Como me refiero, otro de los libros que incluí en mi bibliografía es la Constitución Política, pero sobre todo la comentada, la de la Constitución del Pueblo, que es una constitución comentada por parte de los legisladores. Entonces, en ella viene incluido, en donde viene la prisión preventiva oficiosa, es el artículo 18 constitucional, que hace mucha referencia al procedimiento que se debe llevar para poder llevarla a cabo. En el 18 constitucional viene de manera categorizada qué es la prisión preventiva oficiosa y cómo se debe de seguir de acuerdo a nuestra Constitución Política Mexicana. En el 19 constitucional y en el 18 se debe de decir que estos artículos se deben de llevar un proceso penal adecuado para poder tener la justificación de darle una detención a una persona. Y el 20 constitucional, que habla de un debido proceso, en el cual este artículo es muy importante porque ahí vienen incluidos los cinco principios rectores del proceso penal. Más que nada en decir
el artículo 20 nos habla del principio de publicidad, del principio de contradicción, del principio de concentración, el de continuidad y la inmediación, y demás de los principios generales del proceso penal. Pasándome a la parte de la doctrina, la parte doctrinal, vemos nosotros que el derecho penal es la última ratio del derecho, o sea que es decir, que el derecho penal es muy importante porque es la rama del derecho que regula todos aquellos aspectos jurídicos en donde se violen o donde se cometan delitos por parte de las autoridades, así como de las demás personas. ¿Por qué hago mención a este artículo? Porque, es decir, la parte de la doctrina se dice que pues la prisión preventiva oficiosa se daba de manera muy automática. Incluso desde la etapa del México prehispánico, como ya sabíamos nosotros, los indígenas que tenían en cautiverio, cómo se empezaban a formar este tipo de cuestiones jurídicas desde el México prehispánico. Y también hago mención al colonial, donde ya se daban más aceptaciones y por lo que nos trajeron los españoles de este carácter de prisión preventiva oficiosa, que es más que nada un proceso en el cual la prisión preventiva oficiosa se da de manera también muy expresa, muy rápido. Y el México de hoy en día es donde ya tenemos nosotros, ya sabemos nosotros de este tipo de prisión preventiva. El tema de investigación abarca mucho a la inconstitucionalidad de este tipo de medida cautelar, porque pues llegamos de acuerdo muchas personas que no tiene que ya existir este tipo de medida cautelar, y haciendo mucho refrescando de que debe de ser de perdido debe de ser sustituida por la prisión justificada totalmente. El derecho penal habla mucho de todos aquellos delitos y vienen estipulados los delitos de mayor a menor y los que son muy peligrosos, pero vamos a ver que muchas de las veces en algunos delitos no se debe de presentar este tipo de medida cautelar porque no es necesario, sino la reparación del daño. ¿Por qué? Porque muchos de los delitos se dan de manera preclusiva o determinada y no es la necesidad de que se tenga que detener a una persona para poder llegar a la conclusión de un delito. Otro de las cuestiones importantes de las que ya había mencionado Luigi Ferrajoli es de que pues este tipo de penas no se deben de dar de este tipo de manera, sino que sea lo que se había hecho ante los derechos humanos, de cuidarlos y protegerlos y no tener que viciarlos de esta manera. La prisión preventiva oficiosa para muchos es una prisión que es beneficiosa por el simple hecho de que la víctima es protegida su seguridad, pero es donde entra en contradictoria que aquí en este tipo de detalle la seguridad la seguridad y es muy importante para la persona. Pero ¿por qué no hablemos de la libertad? Hablando de bienes jurídicos tutelados, el de la libertad también es muy importante, porque muchas de las personas, y aquí en México, son inocentes
y llegan a tener este tipo de condena antes de recibir lo que viene siendo la verdadera condena. Mi punto de vista muy importante es de que sí debemos de nosotros de tomar en cuenta de que debe de cambiar ese estilo de medida entre el juez y los jueces y los tribunales, para que entonces la Suprema Corte dé por terminado este tipo de medida cautelar. Otro de los temas y puntos específicos es de que se debe de llevar a cabo también una buena sustitución de esta pena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder más que nada sustituirla por la justificada, como ya lo había mencionado en el tema anterior, y debe de decir que se debe de llegar a un acuerdo para poder que no desaparezca, pero que sea sustituida, porque en realidad en la contradictoria sí hay casos de peligrosidad en los que tiene que existir este tipo de medida cautelar, pero en algunos casos no. Entonces, ¿por qué sigo redundando sobre esto? Es para llegar a la conciencia de las demás personas de que este tipo de medida no debe de existir, porque vicia los derechos humanos de las demás personas, más de las personas imputadas. Porque en el Código Penal se habla pues los derechos de la víctima, pero también nosotros no vemos los derechos de los imputados, de lo que hace que no sea una manera de oportunidad. Para analizar y llegar a un análisis, muchas de las personas de las que han sido imputadas en un sondeo han dicho que no tienen ningún tipo de libertad y sí se le corrompen sus derechos, sus bienes jurídicos tutelados. Entonces hay que poner mucho atención a este tipo de comentarios que hacen las personas con la verdadera de este tema. Y lo primordial es de que se debe de velar por aquellos derechos y principios que tiene la persona imputada. Entonces, debe de saberse también que la mayoría de las personas no tienen derecho o no tienen la solvencia económica como para poder pagar una multa excesiva, y muchas no les queda de otras que entrar a este tipo de medida cautelar. Yo soy Joel Ernesto Calandrelli. El tema de la prisión preventiva oficiosa en la segunda parte es donde despliego más la doctrina, de manera en que la basé en etapas y épocas de nuestro México y cómo se vivían. Seminario de tesis, y la materia habla por sí de que esta investigación debe de ser aprobada para poder llegar a una idea principal. Muchísimas gracias, buenas tardes, y pronto estaremos subiendo otro video en el cual expliquemos todo aquello que se piensa de manera en que las personas opinen. Muchas gracias.